Por favor, nuestras pequeñas reglas, mantengamos apagada la videocámara para que la señal que hoy emite y la señal que ustedes reciban sea de la mejor calidad y mantengamos apagado el micrófono. Hasta el momento que veamos por pertinente participar, indagar, preguntar, es decir, construir conocimiento. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Veamos la matriz de planificación de la auditoría de confiabilidad. Ya, como les decía, ¿no? No hay un solo modelo, ¿no? No hay un modelo único para el tema justamente de la matriz. El auditor justamente está en las posibilidades de ver la forma en que pueda realizar de mejor manera el tema de la matriz, ¿ya? Eh, en el sector público nos han dado este modelo de matriz que me parece muy básico, pero bueno, lo vamos a analizar y lo vamos a mejorar junto con ustedes, ¿ya? Veamos. Entonces aquí nos han dado la cuenta, la partida o el rubro presupuestario, la partida, rubro y cuenta. En el ejemplo es a 31.400. La denominación combustible, que es una partida presupuestaria. Su saldo al 31 de diciembre, 5 millones. Tengo una subcolumna, consideración de riesgos, y ahí tengo magnitud y grado de complejidad. Magnitud tengo de A1 2 millones y de A2 3 millones. El grado de complejidad bajo. Tengo las aseveraciones y evaluaciones de riesgo, existencia y ocurrencia. Integridad, evaluación, propiedad, presentación y revelación. Em, Existencia, dice alto, integridad bajo, valuación alto, propiedad y exigibilidad alto y presentación y revelación alto. Conclusión, errores e irregularidades, me pone sí, sí. Y procesos asociados, proceso de registro contable presupuestario y el enfoque de auditoría, cuantificar ocurrencia del gasto y cuantificar sobrevaluación. Ya, pero vayamos viendo poco a poco antes de empezar a llenar. Veamos las consideraciones de riesgo, magnitud. Exponer la composición, conformación o desagregación del saldo por DEA, por dirección administrativa. La dirección administrativa es si tiene programas, proyectos o tal vez en las regionales. eh, Siempre lo clasificamos así. eh, que permite establecer la magnitud de la información que se va a analizar. Enfoque de auditoría. Se debe consignar el saldo de la partida rubro cuenta corriente o ciclo de transacción que se haya considerado como crítica. A ver, aquí algunas consideraciones adicionales. No olvidemos que nosotros estamos viendo el tema de riesgos, ¿no? Y cuando hablamos de DEAs, de direcciones administrativas, tenemos que estar conscientes, ¿no? No es lo mismo una dirección administrativa que otra dirección administrativa. No es lo mismo, pese a que estemos en la misma organización, pese a que estemos en la misma entidad, que tengamos los mismos manuales, etcétera. No es lo mismo justamente eh, una DEA que otra DEA, ¿ya? Muchas veces nosotros, a mí me ha tocado justamente tener 6 DEAs. Actualmente en la entidad actual tengo 9 DEAs, pero no es lo mismo justamente ese nivel de riesgo que se tiene, ¿no? Siempre hay bajo la misma partida, la misma cuenta o el mismo rubro, diferentes grados de riesgo que se tiene en la organización, y eso es con la DEA únicamente, ¿no? Hay ideas que pueden ser más riesgosas que otras y, no sé, pasajes y viáticos. No va a ser el mismo nivel de riesgo, pónganse en Santa Cruz que en Oruro. No va a ser el mismo nivel de riesgo. O en Cochabamba que en La Paz. No sé, no va a ser lo mismo. Es bien difícil. Nosotros tenemos la costumbre de proyectar todo a nivel nacional, ¿no? Generalmente hacemos eso, hacemos una evaluación del control interno
Generalmente la paso en el lugar donde estemos, generalmente la paso en el nivel donde estemos y, y eso lo proyectamos a todas las DEAs y eso no es lo más correcto, ¿no? Eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque justamente no es el mismo riesgo lo que les decía, ¿no? Y basta de que sea otra persona la que esté manejando pasajes y viáticos, mi riesgo cambia. Basta el jefe regional que tenga otra actitud, mi riesgo cambia. Pese a que estemos en la misma organización y todo. Entonces tenemos que analizar, ver qué cosa se va a hacer en cada una de las DEAs que se tenga. Lo aconsejable es que no tengamos el mismo programa de trabajo para las diferentes DEAs. No tengamos el mismo programa de trabajo. Entonces, hay que analizar justamente los riesgos de cada uno. No es lo mismo, ya en ese tema de las DEAs. Tengo el grado de complejidad. Veamos el grado. Complejidad de acuerdo a la naturaleza de la cuenta y aseveraciones y su correspondiente registro, alto, medio, bajo. Enfoque de auditoría. La evaluación del riesgo de auditoría es el proceso por el cual, a partir del análisis de la existencia e intensidad de los factores de riesgo, se mide el riesgo presente en cada caso. El nivel de riesgo de auditoría suele medirse en 4 grados posibles. A veces lo simplificamos a 3, ¿no? Pero puede ser también 4: mínimo, bajo, medio o alto. Generalmente nosotros hacemos bajo, medio, alto, ¿no? Que es lo que generalmente tenemos. En algunas circunstancias quizás resulte poco clara esta clasificación, por lo que muchas veces la evaluación del nivel de riesgo se limita a determinar un riesgo alto o bajo. La tarea de evaluación está presente en dos momentos de la planificación de auditoría. La planificación estratégica, en esa etapa se evalúa el riesgo global de la auditoría relacionado con el conjunto de estados financieros y además se evalúa el riesgo inherente y de control general, la evaluación del control interno general y la planificación detallada, que en esta etapa se evalúa el riesgo inherente y de control específico de cada afirmación en particular dentro de cada componente, ¿no? Siempre en auditoría tenemos esos dos, lo general y lo específico. Sin embargo, esta evaluación del nivel de riesgo es un proceso totalmente subjetivo. Siempre el tema de riesgos va a ser subjetivo y por eso yo les digo, cuando hacemos este tema de la matriz, hacemos el tema de planificación, etcétera, pero lo hacemos, no hay alguien que nos pueda observar porque va a ser subjetivo. Tratamos de hacerlo lo menos subjetivo posible, sí. Entonces, a nosotros no nos puede observar justamente ni la Contraloría ni ningún ente la forma en que hemos definido nuestra planificación, porque el tema de riesgos es subjetivo y depende exclusivamente del criterio, capacidad y experiencia del auditor. Además, es la base para determinar el enfoque de auditoría a aplicar y la cantidad de satisfacción de auditoría a obtener. A través justamente de esta evaluación de riesgos es que vamos a definir nuestro enfoque de auditoría por cada componente y principalmente qué procedimientos y cuánto vamos a hacer en la organización. Por lo tanto, debe ser un proceso cuidadoso y realizado por quienes posean la mayor capacidad y experiencia en un equipo de trabajo. Eh, yo les dije el tema de la matriz, donde justamente vamos a evaluar los riesgos, identificar y evaluar los riesgos. Eh, la primera vez participemos todos. Mm. Ya, los que tienen mayor experiencia, lógicamente, tienen que llevar la batuta, ¿no? Los que tienen mayor experiencia tienen que llevar justamente de decir, tenemos que hacer de esta forma, pero todos deberíamos participar en el tema justamente de esta construcción de la matriz de planificación. Todos, todos vamos a aprender, todos, toda idea para mí es bienvenida. No obstante de ser un proceso subjetivo, hay formas de tratar de estandarizar o disminuir esa subjetividad.
En ese sentido, se trata de medir tres elementos que combinados son herramientas a utilizar en el proceso de evaluación del nivel de riesgos. Estos elementos son la significatividad del componente, saldos y transacciones, la existencia de factores de riesgo y su importancia relativa, la probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades, básicamente obtenido del conocimiento y experiencia anterior decente. A ver, en una auditoría de confiabilidad o una auditoría financiera, no olvidemos que estamos haciendo la auditoría para dar un pronunciamiento, una opinión, una conclusión de montos, de importes. Por lo tanto, el tema de materialidad siempre va a ser importante, ¿no? En el sector público, la Contraloría nos ha puesto una metodología muy, para mí, muy complicada para poder obtener justamente lo mismo que obtenemos siempre, ¿no? Los valores más altos siempre van a ser sujetos a auditoría, o sea, no tenemos que ahí perdernos, ¿no? Los importes más altos siempre van a ser los sustantivos, lo que hace la organización, de lo que vive la organización, siempre va a ser. Entonces, eso siempre van a estar, porque aparte a mí me da mayor grado de fortaleza, de seguridad de que estamos emitiendo un pronunciamiento correcto. De que tenemos que tomar otros factores para elegir otros saldos, sí, sin duda. Eso es crítico. Pero siempre vamos a considerar en una auditoría financiera de confiabilidad el saldo. La identificación de factores de riesgo es algo muy importante. No, el día de ayer ya hablábamos, les decía, ¿no? Nosotros tenemos que saber identificar los riesgos. Y cuando identifico los riesgos, luego tengo que evaluarlo. Y ahí tengo dos aspectos. Su importancia, que es el impacto, y tengo la probabilidad. Tengo esos dos elementos, la probabilidad e impacto. ¿Cómo voy a llenar justamente esa probabilidad de impacto? De nuestro conocimiento, de la experiencia anterior, del historial de auditorías y, ¿por qué no?, del conocimiento mismo de los dueños del proceso. Yo sé que muchos dueños del proceso pueden intentar que nosotros tengamos otra opinión, ¿no? Siempre los dueños del proceso van a tratar de aminorar los riesgos que tienen, pero ahí justamente está nuestra capacidad como auditores, ¿no? Yo siempre digo, el auditor es psicólogo, se ubica rápido, entiende rápido, sabe dónde hay riesgo, etcétera. Entonces también tenemos que saber conllevar, no voy a creer todo lo que me diga a ciegas, ¿no? No, no tengo ningún riesgo, todo está bien. No sale así, ¿ya? Pero puedo trabajar inclusive con nuestros stakeholders. La combinación de los posibles estados de esos tres elementos brindan un marco para evaluar el riesgo de auditoría. Un nivel de riesgo mínimo estaría conformado cuando en un componente poco significativo no existen factores de riesgo y donde la probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades sea remota. Cuando en un componente significativo existen factores de riesgo, pero no demasiado importantes, y la probabilidad de existencia de errores o irregularidades sea baja e improbable, este componente tendrá una evaluación de riesgo bajo. Un componente claramente significativo donde existen varios factores de riesgo y es posible que se presenten errores o irregularidades sería de un riesgo medio. Por último, un componente tendrá un nivel de riesgo alto cuando sea claramente significativo, con varios factores de riesgo, algunos de ellos muy importantes, y donde sea totalmente probable que existan errores e irregularidades. Entonces aquí hay una tablita justamente con el que podemos empezar a ver el tema de riesgo. Tengo un nivel de riesgo mínimo, su significatividad generalmente es no significativo, factores de riesgo no existen y la probabilidad y el impacto es remoto. Un nivel de riesgo bajo, donde la significatividad es significativo, los factores de riesgo existen algunos, pero poco importantes, y la probabilidad de existencia de errores es improbable.
Tengo un nivel de riesgo medio donde la significatividad puede ser muy significativa. Factores de riesgo existen algunos y la probabilidad de existencia de errores es posible. Y finalmente un nivel de riesgo alto donde la significatividad es muy significativo. Los factores de riesgo existen varios y son importantes y la probabilidad de existencia de errores probable. A ver, este tema de la tabla. Tenemos varios modelos en auditoría. No es el único, no es tengo varias formas de hacer entender. Lo que ustedes tienen que saber es que siempre tiene que predominar nuestro criterio y juicio profesional para evaluar el tema de riesgos. Vamos a ver cuán significativo es la partida, sí. Vamos a identificar los factores de riesgo, sí. Vamos a ver probabilidad e impacto, sí. Tengo que ver probabilidad e impacto. Porque yo tengo que saber si nos puede golpear o no nos puede golpear esa organización, ese riesgo y cuánto nos puede golpear. El proceso de evaluación tratará de ubicar a cada componente en alguna de estas categorías. Es claro entender que seguramente algún componente reúna las tres categorías presentadas, pero no todas del mismo nivel. O sea, no quiere decir que una cuenta, una partida, un rubro, sea todo esto o sea toda esta fila. Va a ser una combinación de factores. Por ejemplo, activo fijo suele ser un componente claramente significativo para los estados financieros en su conjunto. Normalmente presenta muchos factores de riesgo y la probabilidad de existencia de errores puede ser posible, probable, dependiendo de la entidad. En el otro extremo, los saldos de entrega de fondos a los funcionarios pueden ser muy poco significativos, pero estar muy mal controlados, siendo la existencia de errores totalmente probable. En estas circunstancias, como en muchas otras, debe apelarse el criterio del auditor. Es el único que en cada caso particular determinará el nivel de riesgo que corresponde medir. Puede haber una combinación. No significa que lo que es más grande siempre va a ser más riesgoso, siempre va a haber más errores, aunque generalmente esa línea recta se da, pero no siempre, ¿no? Como decía aquí, entrega de fondos, no vamos a tener un saldo significativo, pero a veces conlleva mucho riesgo, a veces no. Va a depender de cada entidad, cómo se maneja el control. Veamos las aseveraciones y evaluaciones de riesgo. Evaluación del riesgo, alto, medio, bajo por afirmación de la gerencia. Nosotros siempre en auditoría tenemos cinco afirmaciones, ¿no? Cinco objetivos de auditoría, que es determinar justamente la existencia o ocurrencia, la integridad, la evaluación, la propiedad o exigibilidad y la presentación y revelación. Siempre tenemos esos cinco. Entonces veamos la existencia o ocurrencia. Las aseveraciones de existencia o ocurrencia se refieren si los activos o pasivos de la entidad existen a una determinada fecha y si las transacciones registradas han ocurrido en el curso de un periodo dado. Por ejemplo, la gerencia afirma que el inventario de productos terminados del balance se encuentra disponible para la venta. Asimismo, ¿alguna pregunta, por favor? Ya. Por ejemplo, la gerencia afirma que el inventario de productos terminados del balance se encuentra disponible para la venta. Asimismo, la gerencia afirma que las ventas incluidas en el estado de ingresos y gastos representan el intercambio de mercancías o servicios con clientes por efectivo u otra consideración. A ver,
Tenemos cinco afirmaciones de auditoría, ¿no? Existencia, integridad, propiedad, evaluación y presentación. No en todas, no en todos los componentes tienen el mismo nivel, ¿no? Hay, por ejemplo, el tema de evaluación, donde más veo es en activo fijo, por ejemplo, ¿no? Existencia puedo ver justamente tal vez en activo fijo con mayor profundidad y en gastos igual, o sea, tengo que analizar y ver justamente dónde voy a atacar y dónde está mi riesgo. Para eso son justamente mis afirmaciones de auditoría. Existencia es si los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos realmente han existido. Eso estoy analizando, eso estoy viendo justamente en esa afirmación de auditoría. Integridad. Las aseveraciones referentes a integridad totalidad se refieren si todas las transacciones y cuentas que deben presentarse en los estados financieros se han incluido en los mismos. Por ejemplo, la gerencia afirma que todas las compras de mercancías y servicios han sido registradas y se han incluido en los estados financieros. Igualmente, la gerencia afirma que las cuentas a pagar, incluidos en el balance general, comprenden todas esas obligaciones de la entidad. Integridad. Está todo registrado, todos los gastos, todos los ingresos, todos los activos, todos los pasivos registrados. Tengo que ver, ¿no? Evaluación. Las aseveraciones sobre evaluación o aplicación se refieren a si los componentes de los activos, pasivos, ingresos y gastos han sido incluidos en los estados financieros a los debidos importes. Por ejemplo, la gerencia afirma que la propiedad está registrada al costo histórico y que tal costo se aplica sistemáticamente a los correspondientes periodos contables. Igualmente, la gerencia afirma que las cuentas a cobrar a clientes incluidas en el balance se muestran a los valores netos realizables. Esto es con el tema de previsión para cuentas incobrables, ¿no ven? Hay ciertas cuentas que justamente tienen más que ver el tema de evaluación. Como les decía, ¿no? El ejemplo de activo fijo. Yo tengo muchas cosas para ver justamente en evaluación del activo fijo. Tengo muchas reglas según la NIC 16, NIC 16. Tengo muchas formas de ver, pero en gastos, por ejemplo, o en ingresos, si bien veo evaluación, no va a ser lo mismo. Generalmente es más sencillo. No tengo tanto riesgo. Por eso les decía que hay algunas cuentas que veo más algunos aspectos que en otras. Propiedad o exigibilidad. Las aseveraciones sobre propiedad o exigibilidad se refieren a si los activos constituyen derechos de la entidad y si los pasivos constituyen obligaciones a una fecha determinada. Por ejemplo, la gerencia afirma que los importes capitalizados por arrendamientos representan el costo de los derechos de la entidad en relación con las propiedades arrendadas y que el pasivo correspondiente por el arrendamiento representa una obligación de la empresa. ¿Es nuestro? Todos nuestros terrenos son nuestros, todos nuestros edificios son nuestros, todo el pasivo es nuestro. Presentación y revelación. Las aseveraciones sobre presentación y revelación se refieren a si los componentes particulares de los estados financieros están adecuadamente clasificados, descritos y expuestos. Por ejemplo, la gerencia afirma que las obligaciones clasificadas como pasivos a largo plazo no vencerán dentro del periodo de un año. Igualmente, la gerencia afirma que los importes presentados como partidas extraordinarias en el estado de ingresos y gastos se encuentran debidamente descritos y clasificados. ¿Ya? Presentación y revelación. ¿Estamos presentando adecuadamente nuestras cuentas, nuestras partidas, nuestros rubros en nuestros estados financieros o no? Ya. Sin embargo, tengo una sexta afirmación, legalidad.
Consideraciones específicas a entidades del sector público. Es la NIA 315. Cuando se hace aseveraciones sobre los estados financieros de las entidades del sector público, además de las aseveraciones expuestas, es conveniente afirmar que las transacciones y hechos se han llevado a cabo de acuerdo con la legislación o autoridad apropiada. Dichas aseveraciones caen dentro del alcance de la auditoría de los estados financieros. En el sector público es mucho más determinante el tema de la legalidad, ¿no? Como sector público, cada entidad tiene sus atribuciones, tiene lo que puede hacer, tiene lo que no puede hacer. Son diferentes aspectos. Entonces, la entidad siempre va a tener ese tema de legalidad. Hay aspectos en los cuales tal vez no pueda interferir en la confiabilidad de los estados financieros, pero justamente interfiere en la legalidad de las acciones que efectúa la organización. No se olviden, ¿no?, que siempre nosotros como auditoría buscamos errores e irregularidades, los dos. Y las irregularidades están bien atadas en el sector público al tema de legalidad. Entonces tenemos toda una NIA, la NIA 315, que justamente me habla de que cuando hacemos auditoría en el sector público, yo tengo que incluir una sexta afirmación, el tema de legalidad, porque es muy importante, ¿no? Enfoque de auditoría. En el desarrollo de la elaboración de la matriz de planificación, debemos identificar a qué aseveración o afirmación de auditoría afectan los factores de riesgo identificados en el ciclo de transacciones. Vamos a identificar riesgos y vamos a identificar a qué aseveración me afecta. Me afecta a existencia, me afecta a propiedad, me afecta a integridad, etcétera. Y lo vamos a confirmar con nuestras pruebas de recorrido y cumplimiento que hemos hecho, ¿no? No se olviden que aquí estamos llegando luego de hacer la evaluación del control interno general y luego de hacer la evaluación del control interno por componente. Hemos hecho los dos. Hemos hecho la evaluación del control interno general a través de COSO 3 y hemos hecho la evaluación del control interno componente a través de nuestras narrativas, flujogramas, pruebas de recorrido, pruebas de cumplimiento. Hemos hecho todo eso. En ese acápite se debe exponer el riesgo de control identificado. ¿Qué es lo que justamente tenemos como riesgo? La conclusión, errores e irregularidades. Existencia de errores o irregularidades que alteran la información expuesta en estados financieros, de acuerdo a los hechos que circunscriben a la cuenta acciones o omisiones, determinada a partir del análisis de las consideraciones de riesgos y riesgos a nivel de aseveraciones de la gerencia. Enfoque de auditoría. Con el término de error se hace referencia o debe entenderse aquellos actos o omisiones no intencionados cometidos por uno o más individuos, sean de los administradores, de la dirección, de los empleados de la entidad auditada o de terceras personas ajenas a esta, que alteran la información contenida en los estados financieros, tales como errores aritméticos y de transcripción de los registros y datos contables, inadvertencia o interpretación incorrecta de los hechos, o aplicación ujú, de bloqueo o aplicación incorrecta de principios y normas contables, ¿no? Pero sigamos viendo entre errores irregulares. Con el término irregularidad se hace referencia o debe entenderse aquellos actos o omisiones intencionados cometidos por uno o más individuos, sean de los administradores, de la dirección,
de los empleados de la entidad auditada o de terceras personas ajenas a esta, que alteran la información contenida en los estados financieros. La irregularidad puede suponer, entre otros aspectos, la manipulación, la falsificación, la alteración de los registros o documentos, la apropiación indebida y la utilización irregular de activos, la supresión u omisión de los efectos de transacciones en los registros o documentos. El registro de operaciones ficticias y la aplicación indebida e intencionada de principios y normas contables. Se deja claro que el factor diferenciador para clasificar un acto u omisión como irregularidad es la intencionalidad, deduciéndose para estos casos una mayor gravedad que para las situaciones de los. Es evidente que existe una dificultad en determinadas ocasiones para enjuiciar si un acto u omisión ha sido intencionado, sobre todo si se trata de aspectos relacionados con estimaciones contables o con la adecuada aplicación e interpretación de principios y normas de contabilidad. En estos casos, se considera que el auditor se encuentra ante un difícil papel, por lo cual, ante la duda de que sí ha existido intencionalidad, lo más acertado sería mantener una postura de prudencia ante cualquier juicio que pudiera resultar equivocado. Y en cualquier situación, lo que debe imperar es la evidencia y el sentido común por parte del auditor. Se pone de manifiesto que el hecho de que las irregularidades irán normalmente acompañadas de actuaciones tendientes a ocultarles, tales como colusiones, falsificaciones, omisiones deliberadas en el registro de las transacciones o justificaciones inadecuadas al auditor. Supondrá que el riesgo de que algunas irregularidades significativas, es decir, con efectos importantes sobre los estados financieros, no sean detectadas, es mucho mayor dicha posibilidad que en relación al hecho de no descubrir errores significativos. En tal sentido, el auditor deberá llevar a cabo su actuación con una actitud de escepticismo profesional, debiendo estar atento a circunstancias o hechos que pudieran ser indicativos de posibles errores e irregularidades, y no descartando la posibilidad de los mismos. A ver, ¿qué diferencia hay entre errores e irregularidades? Ya les he dicho desde el principio que nosotros como auditores, sea la auditoría que sea, el tipo de auditoría que sea, siempre buscamos errores e irregularidades. Eso está en nuestra NIE. El auditor siempre busca errores e irregularidades. Entonces, hay una diferenciación entre lo que es error y es una irregularidad. Es complicado esa línea divisoria entre error y irregularidad, sí. Pero no olvidemos que el auditor siempre actúa con evidencia. Entonces, error va a ser mientras nosotros no tengamos evidencia de que haya habido alguna irregularidad. Cuando es irregularidad, la principal característica de la irregularidad es la intencionalidad. Es la intencionalidad. No tengo dónde perder. Entonces, la principal característica de la irregularidad es la intencionalidad. Y cuando alguien hace a propósito, generalmente es por un beneficio propio o tal vez de un tercero que está haciendo una irregularidad. Y la irregularidad siempre viene atada a alguna acción que no es legal. Por eso estamos hablando de falsificación, de colusión, algún tema de fraude, algo malo que se está haciendo. Entonces siempre la irregularidad viene atada al dolo, al beneficio propio que se tiene.
Entonces yo como auditor, nosotros como auditores, tenemos que saber justamente diferenciar. Mientras no tengamos evidencia de ese dolo, de esa ventaja, de ese beneficio, lo seguimos manteniendo como error. Nosotros tenemos que tener evidencia de ese dolo, de esa ventaja, de esa situación por la cual se está efectuando esa posible irregularidad. No puedo suponer. No olviden que el auditor no supone. Nosotros actuamos sobre evidencia, evidencia suficiente y competente, evidencia suficiente y apropiada, si queremos del sector privado, ¿no ven? Pero actuamos sobre ese tipo de evidencia. Entonces no puedo suponer como auditor. Si vemos algún hecho que realmente es una irregularidad, perfecto, no hay ningún problema. Lo vamos a reportar, lo vamos a trabajar como irregularidad. Pero mientras no tenga esa evidencia, lo vamos a tener como un error. Ejemplo, falta de cobro de multas en un proceso de compra, ¿no? En el proceso de compra generalmente tengo una fecha límite para presentar. Y luego de la fecha límite para presentar va corriendo multas, va corriendo multas. Entonces, cuando el personal que tenía que cobrar las multas no les cobra, nos hemos olvidado cobrar las multas, no hemos cobrado las multas, ¿es un error o es una irregularidad? Porque el Pero hallazgo está. Adelante, por favor. Listen decía irregularidad, Ya, perfecto. ¿Por qué? eh, porque no ha cumplido con procedimiento. ¿Cuál es el dolo? ¿Cuál es la ventaja? Esa es la situación. Muy bien, licenciada. Muchas gracias por la participación. Pero los auditores tenemos que saber evaluar bien ese aspecto. Y yo entiendo lo que está pensando la licenciada y dice, es que si no ha cobrado las multas, si no han cobrado las multas, lo han hecho porque justamente han ganado algo. Y ha habido algún caso así, ¿no? Donde la multa era 1 millón de bolivianos, 2 millones de bolivianos y no se cobró. Y alguien puede decir, pues 2 millones de bolivianos, no, pues no. ¿Cómo se van a olvidar cobrar 2 millones de bolivianos? Entonces, eso lo han hecho a propósito. Pero ¿cómo demuestro eso de a propósito? ¿Cómo demuestro? Porque no se olviden, no tengo que demostrar la intencionalidad. Tengo que demostrarlo a propósito. ¿Cómo demuestro? Es un tema muy delicado, ¿no? Pero el auditor, mientras no demuestre esa ventaja, lo maneja como un error, como un error. Evidentemente, sin cumplimiento a la norma, le voy a hacer en el sector público una responsabilidad administrativa. El error es responsabilidad administrativa y puede ser civil. La irregularidad ya es penal, porque la irregularidad está cometiendo algo, lo está haciendo a propósito. Sobreprecio, por ejemplo. Ahí no tengo vueltas que dar, ¿no? El sobreprecio es una irregularidad. Está teniendo una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Hemos pagado de más. Ha habido un sobreprecio. ¿Se dan cuenta? En cambio, en este ejemplo que les diga que ha habido una omisión, podría ser de que lo ha hecho a propósito, pero yo tengo que probar eso. ¿Cómo probaría? Medio complicado, ¿no? Tendría que revisar sus cuentas, ¿no? Y si es inteligente, no se ha hecho depositar en sus cuentas.
Pero eso ya parte justamente de algo más avanzado que se llama auditoría forense. Pero tenemos que tener algo. Esa intencionalidad es lo que el auditor tiene que buscar para poder justamente demostrar que es una irregularidad. Mientras tanto, es un error. El error se puede volver irregularidad si es que nosotros podemos determinar el dolo. No se olviden la intencionalidad. Tengo que demostrar eso. Y lo que les he dicho, no puedo suponer la intencionalidad. Yo tengo que demostrar la intencionalidad. Errores e irregularidades. Los errores no intencionados. Las irregularidades intencionados. Los dos se refieren a actos o omisiones que pueden ser cometidos por los propios servidores públicos, los administradores, los directores, los empleados o terceros, cualquiera, y alteran la información contenida en los estados financieros. Muchas veces puede haber casos en que no alteran, ¿no? Los estados financieros. Algunos tipos de errores, aritméticas o de transcripción en registros y datos contables, inadvertencia o interpretación incorrecta de hechos, aplicación incorrecta de principios y normas contables. Algunos tipos de irregularidades, manipulación, falsificación o alteración de registros o documentos, apropiación indebida y utilización irregular de activos, supresión u omisión de los efectos de transacciones en los registros y documentos, registro de operaciones ficticias, aplicación indebida o intencionada de principios y normas contables. ¿Ya? Siempre sepan diferenciar. Había alguna pregunta aquí, ¿no? En el tema de errores o irregularidades cuando hago mi matriz. No se olviden que mi matriz estoy haciendo al principio, ¿ya? Estoy en etapa de planificación. Y cuando nosotros identificamos riesgos, esos riesgos pueden o no pueden confirmarse en la auditoría. No, yo puedo decir, hay ítems fantasmas. Veo que puede haber cierta probabilidad de que haya y verifico, y puede ser que no haya, más bien, ¿no? En el trabajo de campo hago inspección, ¿se acuerdan lo que les he dicho ayer, no? Voy a inspeccionar todo el lugar y están todos ahí trabajando. Ah, perfecto, ¿no? Pese a que tenemos debilidades de control, no tengo esa irregularidad. Pues no se olviden que se está planificando. Estoy diciendo puede haber errores y estoy diciendo puede haber irregularidades. Alguien preguntaba, ¿no? Si yo le pongo errores en la matriz, tengo que detectar siempre el error, ¿no? Si yo le pongo irregularidad, tengo que detectar siempre la irregularidad, ¿no? Yo estoy colocando ahí para mm, aceptar o para confirmar, mejor dicho, o desestimar el riesgo. Yo estoy ahí para eso. ¿Ya? Entonces no significa que estamos en la etapa de planificación. Yo estoy diciendo, puede haber un error, puede haber una irregularidad. Y eso va a depender de la identificación de riesgos y de la valoración de riesgos que efectuamos. Los procesos asociados. Proceso relacionado con la cuenta. Ejemplo, proceso de adquisición de bienes, procesos de contratación de servicios de consultoría, proceso de registro presupuestario y contable, etcétera. Enfoque de auditoría. Se debe identificar el ciclo de transacción, corriente de información, cuenta contable o partida presupuestaria a qué procesos estratégicos, misionales o sustantivos o administrativos de apoyo coadyuvan. Puede ser más de un proceso. Por ejemplo, la partida presupuestaria 3400 combustibles puede apoyar a un proceso misional y también a un proceso administrativo. A ver. ¿Se acuerdan que ayer les dije, no? El auditor actual tiene que conocer lo que es gestión de riesgos, gestión estratégica, gestión de control y les dije gestión por procesos. ¿Por qué por procesos?
Porque nosotros cuando identificamos, por ejemplo, una cuenta que yo tengo que analizar, pondremos en el ejemplo activo fijo. ¿Ya? Me ha salido que yo tengo que revisar activo fijo y me imagino que la mayoría de nosotros nos toca revisar el tema de activo fijo. ¿Cuántos procesos ustedes ven en activo fijo para poder hacer justamente su narrativa, su flujograma, su prueba de recorrido, su prueba de cumplimiento y la identificación y evaluación de los factores de riesgo? ¿Cuántos procesos ven? Es algo que siempre vemos, ¿no ve? Es algo que siempre vemos. ¿Cuántos procesos ustedes ven cuando hacen justamente una evaluación? Activos fijos. Vamos a ver cuántas hacen. A ver, un error grande de los auditores, de nosotros, es que a veces analizamos y vemos lo que siempre es más fácil ver. Ya, en el tema de activo fijo, yo les apuesto que la mayoría de ustedes ve el tema de adquisiciones, no el tema de compras de activos fijos, ¿no? Porque siempre hay en el programa de trabajo algo que dice las compras. Ya, entonces deben ver el proceso de contratación de activos fijos, el proceso de compra de adquisición de activos fijos. Pero ¿es el único proceso que tiene activo fijo? Respuesta, no. No es el único proceso que ve o que compone activo fijo. Yo tengo compras, pero también tengo otra parte importante de activos fijos, que es administración de activos fijos. Porque los activos fijos no sirven para más de un año, no está en nuestro balance, no solamente son las compras. Y en administración yo puedo tener otros subprocesos. Derecho propietario, puedo tener codificación, puedo tener inventariación, puedo tener mantenimiento, puedo tener diferentes subprocesos de ese proceso que es administración. Y finalmente en activos fijos tengo el proceso de baja de activos fijos, baja y disposición de activos fijos. ¿Ven? Entonces no es un solo proceso. Yo tengo que analizar y como les digo, un error del auditor o de nosotros los auditores es que a veces vemos solamente lo que es evidente, no vemos más allá, no vemos más allá. No vemos cuántos subprocesos tiene. Aquí en el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, 3400 combustibles. Combustibles a veces lo tomamos como un solo proceso. Puede ser que la entidad como aquí tenga dos subprocesos ahí metidos. Uno para el tema de combustibles para vehículos operativos y otro combustibles para vehículos administrativos, que era el caso de mi ex entidad, ¿no? Yo tenía dos. A veces hacemos el programa de trabajo para combustibles y le ponemos todo para operativos, por decir. ¿Y qué hay de los administrativos? ¿Lo vamos a considerar? ¿No lo vamos a considerar? ¿Es foco de riesgo? ¿No es foco de riesgo? ¿Qué vamos a hacer?
Y ese tema de los procesos es algo que tenemos que definir antes de evaluar nuestro control interno nuestro control interno por componente. Yo tengo que entrar al componente, como decíamos, activo fijo y decir, ¿cuántos procesos tiene? ¿Cuántas narrativas voy a hacer? ¿Cuántos flujogramas voy a hacer? ¿Cuántas pruebas de recorrido voy a hacer? ¿Cuántas pruebas de cumplimiento voy a hacer? Eso tengo que responderme. Si no puedo estar dejando pasar aquí elementos que son importantes para nuestra evaluación, para nuestra auditoría, para nuestro análisis. Voy a dejar pasar elementos importantes. Por eso yo les digo el tema de gestión por procesos. El auditor tiene que saber reconocer qué procesos están inmersos en su cuenta, en su partida, en su rubro, en el componente que estamos seleccionando y que estamos haciendo la evaluación. Ahí es donde se nos pasa algunos riesgos importantes. ¿Por qué? Porque no sabemos diferenciar ese tema de los procesos y no lo hacemos bien y se nos pasa. Los procesos asociados es importante. Como les digo, viene antes de que nosotros empecemos a hacer nuestras narrativas y los flujos. Me ha tocado activo fijo. Perfecto. ¿Cuántos procesos voy a atacar? ¿Qué procesos voy a hacer? ¿Dónde se inicia? ¿Dónde concluye cada proceso? ¿Cuáles son los procesos que mayor riesgo tengo en la organización? Eso es lo que tenemos que analizar. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Lo vemos? Enfoque de auditoría. Afirmaciones de la gerencia a comprobar de acuerdo a los registros de errores o irregularidades identificados. Enfoque de auditoría. La evaluación del riesgo de auditoría va a estar directamente relacionado con la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar. Dicho de otra manera, de la evaluación de los niveles de riesgo depende la cantidad y calidad de la satisfacción de auditoría a analizar. Como les digo, muchas veces me preguntan cuánto voy a analizar y eso depende, les he dicho desde el principio, no sé, ¿no ve? ¿Por qué? Porque depende de eso, depende del riesgo. La naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos que vamos a colocar en el programa de trabajo depende de nuestra identificación y evaluación de riesgo. De eso va a depender la cantidad y calidad de las pruebas o de la evidencia de auditoría que nosotros tenemos que tener. Depende de eso. Todo es riesgo. Efecto del riesgo inherente. El riesgo inherente afecta directamente la cantidad de evidencia de auditoría necesaria para obtener la satisfacción de la auditoría suficiente para validar una afirmación. El riesgo inherente está ligado al alcance, a la cantidad de evidencia que tenemos que obtener. Cuanto mayor sea el nivel de riesgo inherente, mayor será la cantidad de evidencia de auditoría necesaria. Estoy hablando de riesgo inherente. ¿Se acuerdan lo que les he dicho ayer, no ve? Por eso hemos visto. Riesgo inherente es el riesgo que está ahí. Cuanto mayor sea nuestro nivel de riesgo inherente, más trabajo tenemos que hacer en el sentido de generar evidencia. Esta cantidad puede estar representado tanto en el alcance de cada prueba en particular como en la cantidad de pruebas necesarias. Difícil es pensar que un riesgo inherente alto pueda ser reducido con una sola prueba de auditoría, aunque ésta fuera de gran alcance. Al contrario, un riesgo inherente mínimo puede ser tratado con un solo procedimiento de carácter global. Esa es la diferencia entre ingresos y energía eléctrica. ¿Se acuerdan que hemos hablado, no ve? Ingresos siempre tiene un riesgo inherente alto, entonces yo no puedo hacer una sola prueba global. Porque hacemos prueba global en ingresos, ¿no? Y alguien me puede decir, ¿y por qué no es suficiente la prueba global?
porque el riesgo inherente es alto. Por eso en la mayoría de los programas de trabajo de ingresos, ventas, siempre hay alguito más que se hace, ¿no ve? Porque el riesgo inherente se supone que es alto en ingresos. No puedo hacer una sola prueba global. Activo fijo igual, ¿no? El riesgo inherente generalmente es alto, entonces no puedo hacer una sola prueba. No puedo hacer una sola prueba. En cambio, energía eléctrica, ¿se acuerdan lo que les he dicho, no? El riesgo inherente es mínimo de energía eléctrica. Entonces, yo puedo hacer una sola prueba de carácter global. El siguiente cuadro esquematiza lo explicado. Entonces, tengo el efecto del riesgo inherente, tengo la cantidad de evidencia necesaria en el eje X, mejor dicho, en el eje Y, y en el eje X tengo el nivel de riesgo inherente, ¿no? Entonces, mientras más alto sea mi riesgo inherente, más evidencia de auditoría voy a necesitar. Mientras más mínimo sea mi riesgo inherente, menos cantidad de evidencia voy a necesitar. Esa es la relación del riesgo inherente. Esa es la relación. Veamos el efecto del riesgo de control. El riesgo de control afecta la cantidad del procedimiento de auditoría a aplicar y en cierta medida también su alcance. El riesgo de control depende de la forma en que se presente el sistema de control de la entidad. En términos generales, si los controles vigentes son fuertes, el riesgo de que existan errores no detectados por el sistema de control es mínimo. En cambio, si los controles son débiles, el riesgo de control será alto, pues el sistema de control no estará capacitado para detectar esos errores e irregularidades, y la información que brinde no será confiable. Por tanto, un riesgo de control mínimo bajo implicaría la existencia de controles fuertes. Si los controles son fuertes, o sea, están correctamente diseñados, verificar que funcionen adecuadamente en la práctica brindaría un grado elevado de satisfacción de auditoría. Dicho en otros términos, se puede depositar confianza derivados en los controles. Ahí viene el tema de por componente, ¿no? En el componente, ejemplo, estábamos viendo activos fijos, tengo controles en los cuales puedo confiar o no tengo, porque eso hay que ver. No se olviden que hemos empezado desde nuestro enfoque de auditoría general de confianza o no confianza. Entonces, cuando estoy viendo ya por componente, tengo que hacerme la pregunta, ¿no? ¿Puedo confiar en ese componente? El componente tiene controles en los cuales yo pueda confiar. Si en cambio los controles son débiles, el resultado de su prueba no sería satisfactorio y debería complementarse con pruebas de transacciones y saldos. Por este motivo y para evitar duplicación de trabajo ante riesgos de control medios o altos, se debe evaluar aplicar pruebas sustantivas. Si yo no tengo confianza en el control o en los controles que están establecidos en el componente, no voy a poder hacer pruebas de cumplimiento, ¿no? Porque no tengo confianza, no puedo hacer los dos, o sea, pruebas de cumplimiento y aparte pruebas sustantivas porque no confío mucho en el control. Entonces, si no confío en el control, prueba sustantiva. Vuelvo a decir, ¿no? Nosotros tenemos como auditores tres tipos de pruebas. Tengo las pruebas de cumplimiento, que son las pruebas sobre controles cuando yo confío en el control. Tengo las pruebas analíticas, que son las pruebas globales de índices, etcétera. Y tengo las pruebas sustantivas, que eso sí van al saldo. No, las pruebas de cumplimiento van al control.
las pruebas sustantivas van al saldo. Entonces, el siguiente cuadro esquematiza lo explicado. Entonces, en el eje Y tengo la confianza derivada de los controles y en el eje X el riesgo de control. Mientras más alto sea el riesgo de control, mientras más alto sea el riesgo de control, yo voy a necesitar justamente mayor trabajo de auditoría, porque no estoy confiando en el riesgo de control. Entonces, mientras menos riesgo tengamos, más confianza voy a tener en el control. Pero veamos la combinación de riesgo inherente y de control, ¿no? La combinación de los niveles de riesgo inherente de control, de la cantidad y calidad de procedimientos de auditoría a aplicar. En una matriz que mida los riesgos inherentes y los riesgos de control, se puede establecer en forma clara la relación existente entre ambos. Para ello vamos a analizar el siguiente cuadro. Tengo el riesgo inherente en el eje Y tengo el riesgo de control en el eje X, ¿no? Tengo menor riesgo inherente, mayor riesgo. Y tengo cuatro posibles escenarios. Uno, dos, tres, cuatro. Veamos. Del nivel de riesgo inherente depende la cantidad de satisfacción de auditoría necesaria. Como les digo, ¿no? El riesgo inherente me da la cantidad. Y del nivel de riesgo de control, la calidad del mismo, que es la naturaleza. Por eso siempre, ¿no? El riesgo inherente me da el alcance de mis procedimientos. Y el riesgo de control me da la naturaleza de mis procedimientos. Teniendo en cuenta estos parámetros generales, corresponde analizar qué sucede en cada una de las situaciones planteadas en el cuadro. En principio, midiendo el nivel de riesgo inherente en los casos 1 y 2, estamos aquí en el riesgo inherente, mayor riesgo inherente en el caso 1 y 2, se deberá obtener mayor satisfacción de auditoría, ¿no? Aquí tengo que obtener mayor porque el nivel de riesgo inherente es alto. ¿Qué en los casos 3 y 4? En los casos 3 y 4 tengo un nivel de riesgo inherente bajo, por lo tanto no tengo que obtener tanta satisfacción de auditoría. A su vez, cualquiera sea el riesgo de control, a medida que el riesgo inherente se acerca a 3 o 4, se reduzca la cantidad de procedimientos a aplicar y su alcance también lo hará. Esa es la idea del riesgo inherente, ¿no? Mayor riesgo, mayor alcance. Menor riesgo, menor alcance. Esa es la idea del riesgo inherente. Respecto a los niveles de riesgo de control, en 1 y 3 existen buenos controles en los que confiar. Y en 2 y 4 estos controles no son confiables. Aquí es un grado de confianza en el control, porque tengo menor riesgo de control. Y aquí tengo un mayor riesgo de control. Es decir, que no estoy confiando en el control de la organización. Menor riesgo de control, mayor riesgo de control. Por tanto, en los casos 1 y 3 son factibles de aplicar procedimientos de cumplimiento. 1 y 3 cumplimiento, porque estoy confiando en el control. Y mientras que en 2 y 4 resultaría más eficaz y eficiente emplear procedimientos sustantivos. En 2 y 4, como tengo mayor riesgo de control, voy a emplear procedimientos sustantivos. La importancia relativa de los procedimientos sustantivos será mayor cuanto más se acerca al entorno de los casos 2 y 4. Ahora vamos a combinar ambos riesgos. ¿Cómo combinamos los riesgos? Caso 1. Alto riesgo inherente, mínimo riesgo de control. Entonces tengo aquí, en el caso 1, alto riesgo inherente, mínimo riesgo de control. Tenemos buenos controles.
Corresponde aplicar pruebas de cumplimiento por el riesgo de control que brinde satisfacción de auditoría por el riesgo inherente. Por ejemplo, este es el caso de ingresos. Ingresos, como les decía, la lógica es que yo debería tener alto riesgo inherente, pero el control debería ser mínimo. Debería haber un buen sistema de control. Y es por eso que hacemos lo que hacemos en ingresos, ¿no? En ingresos debería ser prueba de cumplimiento, que debería ser lo fuerte, una prueba analítica y poco de prueba sustantiva, porque estoy confiando en el control. ¿Se dan cuenta? Pero por el riesgo inherente tengo que hacer pruebas de cumplimiento, tengo que hacer pruebas analíticas y tengo que hacer pruebas sustantivas. No puedo hacer solo pruebas analíticas por el nivel de riesgo inherente. Caso número 2. Alto riesgo inherente y de control. Corresponde aplicar pruebas sustantivas por el riesgo de control por un alcance extenso por el riesgo inherente. No sé, es cuando está desastroso, ¿no? Uno de los peores escenarios es el tema 2, ¿no? El cuadrante 2, porque es un riesgo inherente alto y un riesgo de control alto. O sea, la entidad no ha puesto controles. Entonces ahí no puedo hacer cumplimiento, porque no puedo hacer pruebas de cumplimiento. ¿Por qué? Porque no confío en el control. Y tengo que hacer alta cantidad de pruebas. Entonces voy a hacer pruebas sustantivas con harto alcance, porque no estoy confiando en el control y porque mi riesgo inherente es alto. Ahí tengo que hacer más. Caso 3. Mínimo riesgo inherente y de control. Ese sería el ideal, ¿no? El 3. No tengo mucho riesgo inherente y no tengo riesgo de control. O sea, no hay riesgo inherente y tengo buenos controles. Eh, como ambos riesgos son mínimos, es decir, la probabilidad de ocurrencia de errores es remota, no corresponde asignar demasiados esfuerzos de auditoría a este caso. Seguramente será suficiente la aplicación de algún procedimiento analítico global. Perdón, en el caso 2, por ejemplo, puede ser la partida presupuestaria a otros, ¿no? Que generalmente las organizaciones no tienen control y tiene un riesgo inherente alto esa partida. Entonces ahí tengo que hacer harto, tengo que hacer sustantivo. Es un ejemplo. En este caso número 3 es lo que les mencionaba de energía eléctrica. Energía eléctrica tiene un mínimo riesgo inherente y tiene un mínimo riesgo de control. Entonces se va a aplicar un procedimiento analítico global. Se va a aplicar un procedimiento analítico global. Caso número 4. Mínimo riesgo inherente y alto riesgo de control. Entonces veamos el enfoque número 4. Tengo mínimo riesgo inherente y alto riesgo de control, que es muy sui generis. No es necesario aplicar extensas pruebas por el riesgo inherente, pero como existen problemas de control, será oportuno practicar algún procedimiento sustantivo tendiente a reducir el riesgo del área que presente el problema. Pónganse, por ejemplo, amortización del activo intangible. Mm, no tiene tanto riesgo inherente, pero puede tener problemas de control, por ahí estamos calculando mal. Entonces vamos a hacer sustantivo, ¿no? Vamos a volver a hacer la prueba y ver dónde justamente está ocurriendo el error y dónde puedo tener justamente oportunidades de mejora. Sin embargo, o sea, es necesario mencionar que difícilmente en la práctica se presenten situaciones tan claras y probablemente la mayor parte de ellas sean situaciones intermedias. En esos casos, como en tantos otros, la única solución posible es aplicar el criterio y experiencia del profesional, que basado en los principios detallados podrá medir y determinar cuál es la cantidad y calidad de la auditoría suficiente para obtener la satisfacción necesaria en cada caso. Evaluación del riesgo de detección.
El riesgo de detección es la posibilidad de que los procedimientos de auditoría no detecten errores o irregularidades existentes en los estados financieros. Se mencionó que este riesgo es propio del auditor y depende exclusivamente de él. Por tanto, en la medida que se pretende emitir una opinión correcta, deberán evaluarse los elementos de juicio necesarios y los procedimientos de auditoría deben detectar todos los errores o irregularidades existentes, o al menos los significativos. Ahí lo que les decía con el tema de ítems fantasmas, ¿no? Cuando les pregunté, ¿deberíamos detectar esa irregularidad? Ahí está la respuesta. Si es significativo, sí, ¿se acuerdan que les dije, no? No era uno, no era dos casos, era un montón, era significativo. Nosotros deberíamos detectar. En ese sentido, no cabe otra posibilidad que el riesgo de detección sea reducido a niveles mínimos o bajos. Evaluaciones de otro tipo podrían originar situaciones de limitaciones en el alcance o simplemente opiniones erróneas. El riesgo de detección depende de nosotros, ¿no? El riesgo de detección es que nosotros hagamos procedimientos adecuados al tipo de auditoría y al momento de la auditoría que estamos haciendo. Por eso el día de ayer les dije, ¿no? No podemos copiar programas de trabajo, no podemos tener programas predefinidos. Tenemos que hacer el programa a la naturaleza, riesgo de control, al alcance, riesgo inherente y a la oportunidad de la auditoría que estamos realizando en ese momento. Eso es lo que se espera de nosotros como auditores. ¿Ya? Eh, Vamos a trabajar ahora sí la matriz. Deme un segundito, por favor. Ya, deme un segundito, por favor. Ya voy a borrar para que podamos trabajar nosotros. Ya, ya. A ver, ya. A ver, vamos a ver. Ya, ya. Hemos visto, y yo creo que ya tenemos mayor dominio del tema justamente de la matriz. Y aquí tengo justamente la matriz. Em, lo que hemos visto, cuenta partida rubro presupuestaria, el partido rubro cuenta, denominaciones, saldo, las consideraciones de riesgo, magnitud, grado de complejidad, las aseveraciones. Aquí lo que he hecho es fuera de existencia, integridad, evaluación, propiedad, presentación y revelación. Le ha aumentado la sexta afirmación, que justamente es legalidad. Tengo la conclusión de errores, irregularidades, tengo los procesos asociados y el enfoque de auditoría. Ya, lo único que he hecho es aumentar legalidad. Sin embargo, hemos hablado de varios aspectos, ¿no? Hemos hablado del tema de significatividad de la cuenta y como dijimos, ¿no? Si estamos haciendo una auditoría financiera,
una auditoría de confiabilidad, el tema de la significatividad es muy importante, pero también hemos visto dos elementos, que es la identificación y la, la identificación y la evaluación justamente de los riesgos, ¿no? Tengo que identificar y tengo que ver el riesgo. Entonces, les dije, ¿no? Cada uno de nosotros puede diseñar su propia matriz de acuerdo a las necesidades que se tengan. El tema de la matriz que les he mostrado no me gustaba mucho porque no tengo muy claro para poder identificar factores de riesgo y no tengo para justamente efectuar la probabilidad e impacto del riesgo, es decir, efectuar la evaluación del riesgo, ¿ya? Y calificar el nivel de riesgo. Entonces, lo que he hecho es justamente mejorar esa matriz que nos ha dado la Contraloría para poder justamente llenar con un respaldo adecuado esa matriz. Entonces yo tengo cuentas, rubros o partidas. Tengo la partida o rubro, la denominación, el saldo. Tengo la significatividad. Tengo los procesos o subprocesos. Tengo los factores de riesgo inherentes o de control identificados. Tengo la evaluación del riesgo, que es probabilidad de ocurrencia de errores e impacto del riesgo, probabilidad de impacto. Tengo el nivel de riesgo y tengo la calificación a donde nos afecta el riesgo, ¿no? Nuestras seis afirmaciones: existencia, integridad, evaluación, propiedad, presentación y legalidad, ¿ya? Entonces vamos a empezar el llenado justamente de la matriz. Entonces, tengo entidad número tantos, unidad de auditoría interna, tengo la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre, le he denominado a la matriz calificación del riesgo y vamos a hacer de sueldos y salarios y colaterales. ¿Por qué de sueldos y salarios y colaterales? Porque sueldos y salarios es una de las, bueno, grupo de cuentas o grupo de partidas, dependiendo si está en el sector público o privado, que tiene mayor cantidad de subprocesos o procesos. Ya tiene mayor. Activo fijo es otro, pero vamos a efectuarlo con sueldos y salarios y colaterales. Entonces, generalmente sueldos y salarios sale en nuestra cobertura, ¿no? Siempre sale en nuestra cobertura el tema de sueldos y salarios. Ya, permítanme, voy a dejar de compartir un rato para poder compartir toda mi pantalla. Ya, ya, ya. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Entonces, a, voy a entrar a mi sistema del sector público. Ya, voy a cambiar perfil. Quiero 2024 y consultas generales. Ya, voy a entrar a consultas del CIGEF. Voy a entrar a ejecución de gastos, reportes de ejecución presupuestaria y generalmente a mí el que me gusta es el 199. Ya. Entonces, le voy a dar aprobados y para hacerlo más fácil, le voy a dar reporte plano. Ya. Entonces,
Lo voy a ampliar. Vamos a ver cuál. Este es el grupo 1000, ¿ya? Depende mucho del enfoque que ustedes han tenido, justamente para poder efectuar el tema de cuáles de las partidas van a salir. Ya, yo voy a pensar que estoy trabajando con sueldos y directamente con aportes, ¿ya? Donde voy a dar un control copy y luego ahorita lo voy a eliminar. Control copy, me voy a ir a mi matriz y le voy a dar, ¿no? Ya vamos a eliminar vacaciones no utilizadas. Personal eventual lo voy a mantener. Tengo régimen de corto plazo, prima de riesgo, etcétera. Mm, Mejor no lo eliminaré todavía, ¿no? Copiaré el saldo y lo elimino. Así ganamos tiempo. Ya veamos dónde está. He copiado del 6 al 12 y vamos a ver, ¿no? ¿Dónde está el devengado? Aquí está. Devengado. Mm, Sí, está bien, ¿no? Le voy a dar control copy y le he puesto, ¿no? Ya. Ahora sí lo eliminaré. Vacaciones no utilizadas. Elimina. Ya. Ya tengo. Ya. eh, Voy a quitarle un poco. Luego vamos a estar aumentando el tema de filas. Lo estoy haciendo un poco rápido. Me dicen si alguna cosa no entienden, por favor. Aquí lo que he hecho simplemente es copiar la partida, copiar la denominación, el denominativo de la partida y copiar el saldo de vengado al cierre de gestión. Estoy suponiendo que es 2024. Entonces tengo 69 millones. Ya. Para significatividad, yo tengo justamente el tema de una pequeña tablita que les he traído. Ya, sobre el total, ahorita estamos viendo partidas de gasto, estoy viendo gasto. Entonces, sobre el total del gasto, si estuviera viendo activos, sobre el total del activo, si estuviera viendo ingresos, sobre el total de ingresos, ¿no ve? Esa es la lógica. Entonces tengo la significatividad mayor a 25, muy significativo, mayor a 15 y menor al 25, significativo, y menor a 15 no significativo. Entonces tengo 69 millones, que ya está jalando la fórmula, ¿no? Entonces voy a ver cuánto es mi total de ejecución. Voy a ir al reporte y de vengado, va. No me sale. No me salía en este reporte. A ver, vamos a hacerlo con, ya. De vengado tengo 638 millones, ¿no? Entonces le voy a dar copiar y me voy a mi matriz. Ya. Copié y me salió 638 millones, ¿no? 10%. Entonces, si voy a mi tablita, me dice menor a 15% no significativo. Entonces le voy a poner la significatividad no significativa. Ya, lo que sucede que en mi entidad es un poco sui generis, ¿no? Es un poco sui generis. Entonces pueden ver que manejamos montos muy altos, pero recaudamos harto. Pero según norma, nosotros transferimos un 83% al ABC para el tema de mantenimiento. Entonces, nuestros gastos operativos, nuestros gastos de funcionamiento es 17%. O sea, alguna vez en broma yo decía, o sea, yo analizo transferencias, que para mí es un rato y ya tengo mi opinión.
Ya tengo mi pronunciamiento. Es 83% de mis gastos. Pero bueno, no hacemos eso, ¿no? Entonces, por eso sale por si acaso ese valor. A veces, como les digo, puede haber particularidades de la organización. Habría que ver, ¿ya? Entonces, no es significativo. Ya, vamos a empezar nuestro llenado. Hasta ahí no tengo ningún problema, ¿no? Hasta ahí hemos copiado, hemos visto cuáles son nuestro ciclo de cuentas. Ahora tengo el tema, lo primero que hay que identificar son procesos y subprocesos. Perdonen, lo guardaré, porque eso tenemos que seguir trabajando. Ya, a ver, ¿qué procesos o subprocesos ustedes identifican en este caso, sueldos y salarios y colaterales? Porque de eso tenemos que partir, ¿no? ¿Qué procesos tienen? De cálculos de bono de antigüedad y otros ingresos. Mm, ¿Ya? No hemos incluido bono de antigüedad en el tema de nuestra selección, había, pero lo voy a poner, ¿ya? Eh, Voy a poner el tema de un poquito más abajo, ya, bono de antigüedad, pago del bono de antigüedad. No, que corresponde a un proceso, ¿no? Porque tiene que ver una forma de pagar el bono de antigüedad, ¿ya? Entonces tengo el bono de antigüedad, ya. Le estamos colocando un proceso. A ver, ¿qué más tenemos? Remuneraciones al personal. Mm, ya. Luego vamos a ir subiendo y bajando, ¿ya? Pondremos pago de sueldos y salarios como tal. Ya. ¿Qué más tengo? ¿Cómo se arma una planilla de sueldos? ¿Cómo armamos? ¿Qué necesitamos para armar una planilla de sueldos? Porque los sueldos no aparecen por magia, ¿no ve? Proceso Elaboración de de planilla. control de asistencia, licenciada. Muy bien, ¿no? Elaboración de planillas está con pago de sueldos y salarios, ¿no? Porque ahí voy a consolidar la planilla. Está muy bien. Yo necesito control de personal. Es otro proceso. Porque yo tengo que pagarles a los que han venido a trabajar, ¿no ve? No puedo pagarlos a todos, bueno, a cualquiera. Yo tengo que pagar a los que han venido a trabajar a la organización. Entonces tengo el tema de control de personal. ¿Qué más tuviera? Incorporaciones de Muy bien. Entonces yo tengo incorporación de personal, ¿no? Porque yo tengo que incluir en la planilla de sueldos y salarios al personal que se ha incorporado. No sé, ya vamos a empezar a hacer las planillas de septiembre. Entonces, yo tengo que agarrar y tengo que incorporar a todo el personal que he metido en septiembre. Incorporación de personal. Y es un proceso. ¿Cómo hago la planilla de incorporación de personal? Anticipos. Ya en las empresas eh, privadas justamente dan el tema de pago de anticipo de sueldos. Ya está muy bien, porque eso igual interviene en la planilla, ¿no? En los públicos no tenemos anticipo de sueldos, ojo, ¿no? Por eso no estamos muy acostumbrados a eso. Ya en los privados, pero sí tienen el tema de anticipo de sueldos, ¿no?
Ya, a ver, veamos qué proceso más tengo. ¿O será todo? Retenciones a la seguridad social, ¿no? Muy bien. Entonces yo tengo aportes, pago de aportes a la seguridad social. ¿Cómo estamos efectuando ese pago? Ahí incluye el tema de salud, que es corto plazo, y los que son largo plazo. ¿Qué más tengo? Está muy bien hasta ahorita. ¿Qué proceso más tengo? RCIVA, Bien. Eh, planilla impositiva. RC IVA. ¿No? Que es otro factor que interviene en el pago de sueldos, ¿no? Aunque ha ido subiendo el tema del salario mínimo y ya no todos, antes me acuerdo que era un montón los que presentábamos el tema de la planilla, ahora ya ha ido disminuyendo. ¿Cuánto es el monto? ¿9.000? ¿No se ganan más arriba de 9.000 paga? Creo que sí, ¿no? No me acuerdo muy bien. No es a 2.200, debe ser 9.000 o 10.000, creo ya, ¿no? Son 4 salarios mínimos, pero ya ha llegado a ese monto, ¿no? Es alto. Ya, ¿qué más? Documentos de transferencia de depósitos efectivos, la liquidación, ¿no? Ya, eso está dentro del pago de sueldos y salarios, ¿no? Porque se va a hacer la planilla y se va a hacer la transferencia electrónica. Hacer efectuar el pago. Dicen en mi otros bonos, entidad, Perdón, a ver, otros bonos, creo, ¿no? Ya, a ver, pago, otros bonos puede ser pago de asignaciones familiares. Ya, digamos, eso más le pondremos. Ya puede haber otros bonos individuales que se pueda pagar, sí, ya, pero pondremos asignaciones familiares, que es muy diferente al bono de antigüedad, ¿no? El tema de prenatal, postnatal, etcétera, ¿no ve? Es lo que generalmente se paga en el tema de seguridad social. dice en otras entidades como salud o las universidades se paga lo que es categoría profesional, escalafón profesional. Pago de sueldos y salarios, porque ahí tengo que ver justamente todos los elementos que estoy pagando de acuerdo justamente a mi planilla presupuestaria, en el pago dice, de sueldos y salarios. Ah, ¿qué más? dicen en mi entidad, hay descuento, o sea, multa por retrasos, mi control de minutos retraso. Ya, eso está en control de personal, ¿no? Porque en control de personal lo que sacan es una planilla de asistencia, diremos, pero más que todo sacan una planilla de los que o no han venido o se han atrasado y todo eso, ¿no? Ahí está en la planilla justamente de control de personal, los que se han atrasado, los que se han faltado, los que no han venido y todo eso, ¿no? Control de personal. ¿Qué más? A ver, analicemos. Yo tengo una planilla de altas, perfecto. Incorporación de personal. También debería tener una planilla de Bajas. bajas, ¿no? Si tengo una planilla de altas, también tengo bajas de personal. ¿Ya? ¿Está bien? Incorporo personal, eh, retiro personal o se va de personal, tengo control de personal, ¿ya? Tengo el pago de bono de antigüedad, ¿ya? Tengo el tema de pago de asignaciones familiares y puedo tener el pago de otros bonos, ¿no? Tengo el tema de pago de anticipo de sueldos, este ya está. Tengo el tema del RCIVA que interviene, ¿no? Interviene el RCIVA. Tengo el tema de pago de aportes a la seguridad social, está bien, pago aportes. Y, ah,
Tengo el tema de pago de aportes a la seguridad social. Creo que no nos estamos olvidando nada. Puede haber algo particular, como me dijo del escalafón. No sé, por ahí se hace un proceso en el tema de escalafón justamente para determinar los niveles de sueldo. Podría ser. Ya no sé si se hace una vez al año, no sé si se hace seguido, no capto muy bien, pero si el auditor ve por conveniente justamente incluir otros procesos, bienvenido. Depende mucho, como les digo, de la naturaleza de la organización. Y yo tengo que analizar y ver cuáles son los elementos que intervienen para formular una planilla de sueldos y justamente cancelar el haber a los funcionarios o a los empleados que tenga la organización. Esa es la idea justamente de sueldos y salarios, y es la idea porque yo estoy dividiendo en procesos. Para incorporación de personal, la entidad debe tener un proceso. Para bajas de personal, tengo un proceso diferente. Para control de personal, tengo un proceso. Para pago de bono de antigüedad, tengo un proceso. Para pago de asignaciones familiares, tengo un proceso. Para pago de anticipo de sueldos en el privado, tengo un proceso. Para una planilla impositiva, RC IVA, tengo un proceso. Para pago de aportes a la seguridad, tengo un proceso. Todos esos van a decantar en el pago de sueldos y salarios. En el pago de sueldos y salarios a la organización. A veces nuestro error, ¿qué es? Es simplemente ver esto. Pago de sueldos y salarios. A veces pensamos que la planilla ha aparecido ahí por magia, ¿no ven? No es así. Tiene sus, tiene sus elementos, tiene sus inputs, ¿no? Tiene justamente qué le alimenta la planilla de sueldos y salarios. ¿Nos estamos olvidando algo? Puede ser, ¿ya? Y yo le voy a aumentar un tema que les gusta mucho, bueno, nos gusta, hablaré en plural, yo también. Nos gusta mucho el tema de revisión, ¿no? De revisar. Voy a aumentar el tema de registro de personal. ¿Ya? Es decir, el tema de los files de personal que tienen las organizaciones. Estoy aumentando eso. Registro de personal. Puede ser que nos estemos olvidando de algo. Puede ser. Entonces ustedes lo aumentan. No hay ningún problema de acuerdo a la naturaleza de su organización. Ahora vemos. Incorporación de personal. Aquí en el tema de identificar factores de riesgo inherentes o de control identificados, generalmente es una lluvia de ideas, ¿ya? ¿Cuál es el consejo? El consejo es que coloquemos aquí en los factores de riesgo todos los riesgos que nosotros hayamos evaluado o hayamos identificado en el proceso de evaluación del control interno general y en el proceso de evaluación del control interno por componente, todos los riesgos habidos y por haber, inclusive aquellos riesgos que nosotros hayamos visto en otras organizaciones, en otras situaciones, etcétera, etcétera. Para mí es lluvia de ideas esto. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, ¿no? No sé, aduana nacional, pérdida de efectivo. Ya, mi ex entidad no maneja efectivo, pero está en la lluvia de ideas, entonces pérdida de efectivo. Yo voy a colocar probabilidad de impacto. Probabilidad le voy a poner bajo porque no cobro. Utilizo caja chica. E impacto le voy a poner bajo. Ya, el tema de identificación del riesgo es tener justamente un tema de un portafolio de riesgos, ¿no? La anterior vez justamente saqué ese curso, portafolio de riesgos, para que ya tengamos justamente definidos por lo menos una base de datos de riesgo por cada una de las cuentas, partidas o rubros que se pueda tener.
Lógicamente no va a ser la única, no va a ser la única. Va a haber situaciones particulares de cada organización, pero la idea en estos factores de riesgo, nuevamente reitero, es tratar de colocar todos los riesgos que nosotros veamos, independientemente si pueden existir o no en la organización, porque yo tengo que demostrar que en mi matriz hemos logrado justamente tener todos los riesgos posibles. ¿Ya? A ver, empezaremos con incorporación de personal. ¿Qué riesgos tengo en incorporación de personal? Riesgos, por si acaso, riesgos es nuestras observaciones de auditoría. Ya, así hecho a lo fácil. Ya me acuerdo hace años cuando he empezado, bueno, cuando me tocaba hacer memorándums de planificación, llegaba al tema de riesgos, ¿no? Y yo decía, pucha, ¿y ahora qué coloco? Cuando tenía que hacer el vaciado de algunos riesgos, ¿no? ¿Y saben qué hacía? Esperaba que termine la auditoría. Y es en serio. Esperaba que termine la auditoría y de ahí, de la auditoría, nuestros hallazgos de auditoría que hayan sido más relevantes en la auditoría, eso lo ponía en la matriz, en el memorándum de planificación. Los más relevantes y le ponía como mi riesgo, como si hubiera detectado en la etapa de planificación. Y nunca me han observado, nunca. No, más bien era certero. Ponía mi riesgo y ese, pucha, sí, le atinaba bien mi riesgo. 100% de que el riesgo que yo identificaba en la planificación se materializaba en la auditoría. Pero así es, no es broma. ¿Por qué? Porque no sabía cómo hacer de los riesgos. No sabía. Y eso es verdad. No sabía. Entonces, utilizaba esa pequeña trampita, si ustedes quieren. Lo hacía así, para que todo me cuadre. ¿Ya? Los riesgos son las deficiencias que se han materializado. Y las deficiencias que se han materializado son lo que ponemos en los informes de control interno. Eso es lo que ponemos. No, ojo, ahora vamos a analizar si realmente vale la pena o no vale la pena justamente hacer eh, nuestro informe de auditoría así, ¿no? Vamos a analizar eso. Pero eso es, riesgos son eso. Ya, a ver, empecemos con incorporación de personal. ¿Quién me da algún riesgo? A ver, voy a poner algo que nos sucede mucho en el sector público. Incumplimiento al perfil profesional. Aquí lo voy a poner en uno solo, el tema de formación, formación profesional y experiencia laboral. Listo. Estoy anotando mi primer riesgo. No, en el sector público es común que en incorporación de personal tengamos problemas justamente con el perfil del cargo, ¿no? Generalmente todas las entidades ya tenemos establecido un perfil que debería ser el más idóneo, ¿no? Para el tema de contratación de personal, ¿no? Eh, entonces, hay muchas entidades que no cumplen ese perfil, ¿no? Por X o Z motivo, pero no cumplen. Entonces tengo esa situación, incumplimiento al perfil profesional.
Para mí es uno de los riesgos más importantes en el tema de contratación de personal. Y, ¿por qué no decirlo también en el sector privado, ¿no? También en el sector privado, porque no solamente en el sector público es que metemos con el respeto que se merecen todas las profesiones, no sé, a un cocinero como contador, ¿no? No solamente en el sector público pasa eso, también pasa en el sector privado. ¿Qué más tengo en incorporación de personal? Vamos, cualquier idea es bienvenida, la cosa es construir entre todos nosotros. El aspecto de la legalidad no tendría que entrar mucho, ¿no? En ese tema. Exacto, ¿no ve? Porque yo, por ejemplo, a ver, si contrato un personal que no está, que no es el idóneo, que no cumple justamente con el perfil, ¿me afecta a los estados financieros? ¿No? Bueno, en el sector público alguien me puede decir, es que le puedo hacer proceso por nombramiento ilegal y puedo recuperar lo que le he pagado. Puede ser, sí, puede ser, pero va a depender del proceso. Porque no olvidemos que la Constitución, y hay sentencias que dice que toda persona que trabaja tiene derecho a un salario justo y digno. Entonces yo tengo que pagarle. Aunque haya sido un cocinero que ha trabajado como contador, pero tengo que pagarle porque ha hecho el trabajo. Otra cosa es que no hubiera hecho, es diferente. ¿No ve? Es bien diferente. Entonces aquí, por ejemplo, tengo el problema de legalidad, lo que decía muy bien el colegio. Tengo el problema de legalidad, que afecta justamente a la organización, pero es un riesgo para mí. Está muy bien la observación, Lisa. ¿Qué más tengo en incorporación de personas? Le voy a poner incumplimiento de requisitos legales para acceder al cargo. ¿Ya? No olvidemos que para acceder a un cargo, bueno, lo menos en el sector público, tengo que tener libreta de servicio militar, tengo que tener certificado de no violencia, certificado de cursos, o sea, tengo que tener varios elementos que son tema legal. Entonces yo puedo justamente colocar como riesgo ese incumplimiento de requisitos legales para poder acceder al cargo. Ya viene en la norma, ya viene en la norma. ¿Algún riesgo más para incorporación de bajas de personal? Para incorporación de personal, perdón. Voy a poner uno más que a veces trae muchos problemas, que es justamente la ausencia de declaración jurada de bienes y rentas, la famosa DJBR, que se tiene que efectuar antes de acceder al cargo. ¿Ya? ¿Puede haber otros riesgos más? Sí. Como les digo y les decía al iniciar la clase que, bueno, al iniciar la clase de día, que el tema de la elaboración de la matriz es muy bueno que se tenga lluvia de ideas. No, la lluvia de ideas es el tema que me ayuda a identificar riesgos. Eh, estamos haciendo
como una pequeña matriz de riesgos que debería hacer la organización. La organización ya debería tener justamente lo que estamos haciendo ahorita. La organización debería tener ya justamente identificado y valorado los riesgos y puesto el control justamente en función a esa identificación y valoración de riesgos. Esto en la práctica debería ser la organización. ¿Se acuerda que les dije, no? La organización debería medir el apetito al riesgo, la tolerancia al riesgo y la capacidad de riesgo que cada uno justamente tiene de las organizaciones. Entonces, eso ya debería estar. ¿Podemos hacer participar justamente a los dueños del proceso? Sí, porque ellos también conocen, ¿no? Porque ellos deberían hacer esta matriz de riesgos. Ya más formalizado, nosotros lo hemos adecuado para auditoría, ¿no? Pero el tema de identificar y valorar los riesgos es algo que cada dueño del proceso debería hacer. Yo soy dueño de sueldos y salarios, yo debería justamente identificar y hacer esta matriz para poder justamente trabajar sobre eso. ¿Ya? Y luego tengo que ver probabilidad de impacto. ¿Ya? Em, a ver, bueno, hemos hecho para incorporación de personal, ¿ya? Tenemos que hacer para bajas de personal, control de personal y mañana justamente vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar con esta matriz para ver los riesgos, ¿no? Para ustedes, a ver, hagan memoria en el tema de personal, qué cosas han observado en el tema de personal, cuáles han sido sus hallazgos de auditoría, para poder ir incorporando justamente a esta matriz de planificación. Ya, preguntas, estimados colegas, sobre la sesión del día de hoy. ¿Qué preguntas tienen? Sí, le hicieron una consulta. Esta matriz para la auditoría de confiabilidad se considera en la planificación específica, ¿verdad? De registro, para el registro o en la general, perdón. Es que No, la no, norma no. así lo define ahora. No, 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 no. La norma no me menciona nada de la matriz de planificación en Confio. No me menciona. No, pero me No habla de me... planificación general y específica, de Sí. registros y La, sal. a Esta ver, matriz en la planificación general, en la planificación específica, entonces tendría que... la planificación general tiene como resultado la matriz de rotación de énfasis, Exacto. de selección. En la Ujú. planificación específica de registros y en la planificación específica de estados, ¿cuál es mi resultado final? Programas de trabajo. El programa de Sí. trabajo. Y este es Ujú. el elemento necesario para hacer el programa de trabajo Entonces es en la específica. de registros y en la planificación específica de estados. Porque yo tengo que hacer esa matriz componente por componente. Exacto. Yo tengo que hacer para todo lo que he elegido. Si es activo fijo, tengo que tener Ujú, esa matriz para activo fijo. Si es sueldos y salarios, tengo que tener la matriz para sueldos y salarios. Si es ujú, viáticos, tengo que tener la planilla de viáticos. Todo ujú. lo que he seleccionado tiene que tener justamente esta matriz, porque de aquí voy a sacar mi programa de trabajo. No puede haber Ujú, programa de trabajo que no tenga evaluación del control interno y no tenga matriz. ujú. Sí, No en puede. ese caso solo va a cambiar esta parte donde están porque el registro se trabaja sobre 11 acciones de control y saldos, la norma nos dice que trabajemos sobre estas que usted mencionó, ¿verdad? Ujú. Es así. Sí, es Ya, así. listo, gracias. Ya. Bueno, estimados colegas, ha sido un gusto estar con ustedes. Los espero el día de mañana para completar nuestra matriz. Y empezar justamente con la matriz. No me acuerdo si es de cumplimiento operativa, pero vamos a hacer una de las dos. No me acuerdo cuál sí. Ya, que estén muy bien, estimados colegas. Que tengan un descanso reparador. Nos vemos el día de mañana. Hasta Buenas mañana, noches, hasta estimados colegas. mañana. Hasta mañana.